Bienvenidos queridos estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. Vamos a iniciar un nuevo capítulo de la materia de Marketing de Servicios y Social. En esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo 2 que tiene por título Marketing de Servicios. En este capítulo vamos a entrar ya de lleno a lo que es precisamente hablar de lo que son los servicios. Vamos a dar una definición de lo que es un servicio, su clasificación y finalmente, pues vamos a explicar cómo se aplica el marketing a este tipo de productos. Bien, para empezar, vamos a definir qué es un producto, tomando en cuenta que los servicios son productos. Entonces es importante pues ir desde el origen, ¿no? Es decir, vamos a recordar un poco definición de lo que es un producto. Un producto en general se puede definir como el resultado de la actividad económica de una empresa o de una persona cuyo fin es satisfacer la necesidad del consumidor. Es decir, los productos van a ser el resultado de la actividad que realiza una empresa. Cualquier empresa que ésta sea, cualquier emprendimiento que desarrollemos, va a tener como objetivo desarrollar un producto, ¿no? Este producto puede ser de carácter tangible o puede ser de carácter intangible. Ahí es donde viene la clasificación. El producto se clasifica en bienes o productos tangibles y servicios o productos intangibles. La tangibilidad se refiere específicamente a la característica física de un producto, ¿no? Un producto tangible o un bien es aquel que nosotros podemos palpar, podemos sentir, podemos ver, oler, etcétera, ¿cierto? Mientras que un producto intangible o un servicio es un producto que no lo podemos percibir físicamente, ¿no? Por ejemplo, un producto tangible puede ser un auto, una casa, un televisor, cualquier mueble que tengamos en nuestra casa, etcétera. Mientras que los servicios, pues pueden ser, por ejemplo, el servicio de internet que nosotros utilizamos para, pues, conectarnos, para pasar las clases virtuales, etcétera, que es un producto también porque satisface una necesidad, pero no es de carácter tangible, es decir, no es un producto físico. Bien, ahora que ya tenemos definidas las características de lo que son los productos tangibles y los productos intangibles, es decir, los bienes y los servicios, nos vamos a enfocar específicamente en lo que nos interesa a nosotros, que son los servicios. De manera general, podemos decir que un servicio, como ya lo habíamos mencionado, es un producto de carácter intangible y eso se puede definir como una actividad en beneficio de alguien o en busca de satisfacer una necesidad. Al ser un producto, también va a buscar satisfacer una necesidad, pero al no ser un producto de carácter físico o tangible, pues decimos que es una actividad que va en beneficio de alguien para satisfacer esta necesidad específica, ¿no? En caso de ser comercializado, es decir, que el servicio sea con finalidad de ser comercializado, pues este, a diferencia de los bienes, no nos da como resultado la propiedad de algo, ¿no? Cuando adquirimos un bien, obviamente ese bien se vuelve pues propiedad de nosotros y pasa a ser patrimonio nuestro, ¿no es cierto? O de la empresa si es que lo adquiere una empresa, ¿no? O si compramos un auto o compramos un terreno, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, en el caso de los servicios, pues no se da esta característica ya que al ser intangibles, pues no vamos a adquirir un producto que pase a ser parte de nuestro patrimonio o pueda considerarse como una propiedad. Los servicios en general pues son para ser utilizados en ese momento o de manera pues no física, ¿no? Bien, para entender mejor qué es un servicio, vamos a hablar específicamente de lo que es la clasificación de los servicios. A diferencia de los bienes, los servicios no pueden clasificarse por sus características, ya que obviamente al no ser un producto físico, no podemos determinar las características como en el caso de un bien, por ejemplo, de decir que puede ser un bien mueble o bien inmueble, ¿no es cierto? O que puede ser un bien intermedio o un bien final, etcétera. Es por eso que la clasificación de los servicios se da en función a la manera en la que se otorga este servicio. En este caso, por ejemplo, los servicios pueden clasificarse en servicios individuales, colectivos, estandarizados y servicios personalizados. Y vamos a explicar a continuación a qué se refiere cada uno de estos tipos de servicios. Bien, los servicios individuales son aquellos servicios prestados de manera
individual, valga la redundancia, es decir, a una sola persona u organización a la vez. ¿A qué se refiere esto? En la imagen, por ejemplo, tenemos un vehículo, pero el servicio en sí son clases de conducción. Los servicios individuales, como dice su nombre, se prestan a una sola persona al mismo tiempo, ¿no es cierto? Una clase de conducción, por ejemplo, es un servicio individual, ya que para que una persona aprenda a conducir tiene que pues ser instruida de manera independiente, ¿no es cierto? Ponerlo al volante, explicarle cómo funciona el vehículo y que la persona empiece a manejar. Entonces, eso obviamente no se puede hacer con varias personas al mismo tiempo. A eso se refieren los servicios individuales. Por el contrario, tenemos los servicios colectivos. Los servicios colectivos son aquellos que se prestan de manera grupal a varias personas o organizaciones al mismo tiempo. Vale decir que los servicios colectivos, a diferencia de los individuales, sí se pueden dar a varias personas al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, las clases, ¿no? Ya sean presenciales como tenemos en la imagen o las clases virtuales que estamos dando precisamente en este momento, son servicios colectivos porque primero es un servicio, obviamente, porque es un producto de carácter intangible, el servicio de educación en este caso, y es colectivo porque varias personas reciben el servicio al mismo tiempo, ¿no es cierto? Cuando estamos en una aula de clases, obviamente son una cantidad de estudiantes, 10, 15, 20, 50 estudiantes, que reciben el servicio al mismo tiempo. Entonces, a eso se conoce como servicios colectivos. Por otra parte, tenemos los servicios estandarizados y los servicios personalizados. ¿Cuál es la característica de los servicios estandarizados? Son servicios prestados de la misma forma a todos los consumidores, es decir, que siguen los mismos pasos o procedimientos, vale decir que siguen un patrón, ¿no? Si ustedes se fijan en la imagen, tenemos ahí una sala de cine, ¿no? En una sala de cine el servicio que se ofrece es precisamente el servicio de disfrutar de una película, ¿no es cierto? Es un servicio estandarizado porque todas las personas reciben el servicio de la misma manera, ¿no? Es decir, cada persona que está dentro de la sala de cine va a recibir el mismo servicio y de la misma forma. No existe una diferencia entre las personas que están más arriba, más abajo, o a la izquierda, a la derecha. Todos reciben exactamente el mismo servicio, pagan exactamente el mismo costo por el servicio, etc. Entonces a eso se refiere cuando hablamos de servicios estandarizados, ¿no? En contraparte tenemos los servicios personalizados. Los servicios personalizados son aquellos prestados de manera focalizada a cada cliente. Es decir, que caracterizan las necesidades propias de cada individuo. ¿A qué se refiere esto? Un servicio personalizado, si bien es el mismo servicio, la manera en la que se presta el servicio va a ser diferente para cada cliente. Ahí tenemos un ejemplo claro en la imagen, que es un corte de cabello, ¿no? Cuando una persona va a la peluquería, va a recibir el mismo servicio que los demás, en el sentido de que posiblemente va a tener el mismo costo, va a ser la misma persona que les va a cortar el cabello, van a utilizar los mismos elementos para realizar el servicio, posiblemente se tome el mismo tiempo, pero la forma en la que se va a prestar el servicio es diferente, porque cada uno va a tener un corte de cabello diferente o va a desear un corte de cabello diferente, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere cuando los servicios son personalizados. Es el mismo servicio, pero satisface necesidades específicas de cada individuo de manera particular. Ahora bien, una vez que ya hemos explicado la clasificación de los servicios, es importante entender que un servicio no puede clasificarse solamente en una de estas categorías. Necesariamente va a ser parte de dos categorías al mismo tiempo. Y es por eso que se ha utilizado o se ha creado lo que se conoce como la matriz de interrelación de servicios, que nos permite dar una clasificación exacta de un determinado servicio. Ahí tenemos el cuadro donde podemos ver los 4 tipos de servicios que hemos mencionado: los servicios individuales, los colectivos, los estandarizados y los personalizados. Dentro de esta matriz tenemos 4 submatrices en las cuales se identifican algunos ejemplos que vamos a mencionar a continuación, que como ustedes pueden ver pertenecen a 2 tipos de clasificaciones. Por ejemplo, en el primer cuadrante tenemos un servicio de vacunación en un hospital. Este ejemplo nos dice que este servicio es al mismo tiempo individual y al mismo tiempo estandarizado. Recordemos que la característica de los servicios individuales nos decía que son servicios que se prestan a una sola persona al mismo tiempo, ¿no es cierto? Es decir, a una sola persona a la vez, quiero decir. Es decir, que no se pueden prestar al mismo tiempo a varias personas.
una vacuna, un servicio de vacunación, obviamente no se puede dar a varias personas al mismo tiempo, ya que se tiene que poner la vacuna a cada uno. Por eso es un servicio individual, pero al mismo tiempo es un servicio estandarizado. ¿Por qué? Porque la forma en la que se va a prestar el servicio es exactamente igual para todos. A todos se les va a poner la misma vacuna de la misma manera, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con un cajero automático. El cajero automático es un servicio individual porque obviamente no pueden utilizar no pueden utilizar dos personas o más el cajero al mismo tiempo. Sí o sí tiene que ser una sola persona a la vez. Pero es un servicio estandarizado ya que el servicio que se ofrece en el cajero automático es exactamente el mismo para todos los individuos, ¿no es cierto? Entonces, pues entra dentro de estas dos características. Bien, por otro lado tenemos, por ejemplo, el cuadrante en el cual tenemos los servicios individuales y personalizados. Ahí tenemos varios ejemplos. Vamos a mencionar, por ejemplo, la atención médica especializada. Es decir, cuando uno va al médico por una situación específica, digamos, a cardiología. Es un servicio individual porque obviamente el médico va a atender a cada persona de manera independiente, ¿no es cierto? Un paciente a la vez. Y es un servicio personalizado porque la manera en la que se va a atender o el servicio se va a proporcionar de manera diferente, ya que cada persona debe tener una dolencia diferente, ¿no es cierto? El tratamiento va a ser diferente, la atención que se le va a dar, los medicamentos que se le va a recetar, etcétera, van a ser completamente diferentes. Entonces, en ese sentido, se considera un servicio individual, pero personalizado. También tenemos en otro cuadrante los servicios colectivos y estandarizados. Un servicio colectivo, como decíamos, es el que se presta a varias personas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Ahí tenemos un ejemplo del autotransporte masivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el servicio de teleférico que nosotros tenemos acá en La Paz, o el Puma Qatari, o el minibús en general, son servicios colectivos porque se presta el mismo servicio a varias personas al mismo tiempo. Y al mismo tiempo es un servicio estandarizado porque todos van a recibir el servicio de la misma manera, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos un minibús, pues el minibús va a ser la misma ruta, algunas personas se bajarán antes, otras después, pero no va a ser personalizado, ¿no es cierto? Es decir, no se va a hacer una ruta diferente para cada persona, sino que todos reciben el mismo servicio y por lo general pagan el mismo pasaje, ¿no es cierto? Y es colectivo, como decíamos, porque se va a varias personas al mismo tiempo. Por último, podemos ver algunos ejemplos de lo que son los servicios colectivos y personalizados. Tenemos, por ejemplo, el servicio de hospedaje. El servicio de hospedaje, pues cuando una persona va a un hotel, es un servicio colectivo porque son varias personas que están siendo atendidas al mismo tiempo. Es decir, hay varias personas que están utilizando el servicio de hospedaje al mismo tiempo, ¿no es cierto? El hotel no recibe solamente una persona a la vez, sino que pues puede hospedar la cantidad que su capacidad le permita. Pero por otro lado es un servicio personalizado ya que no todos los clientes van a tener las mismas condiciones, ¿no es cierto? En un mismo hotel puede haber, por ejemplo, una habitación con baño privado, televisión por cable, una cama matrimonial o una cama individual, etcétera. Y por otro lado, pues puede haber otro tipo de servicio, como por ejemplo, habitaciones con baño compartido o que no tengan televisión por cable o que tengan otro tipo de beneficios, y eso va a generar también una diferencia en el costo. Entonces, por eso se consideran servicios personalizados, pero al mismo tiempo son colectivos. Entonces, como ustedes pueden ver en los ejemplos que acabamos de mencionar y los demás que pueden ver en pantalla, existe, cuando hablamos de un servicio, pues necesariamente va a entrar en dos clasificaciones de las que acabamos de mencionar, para lo cual es muy práctico utilizar esta matriz de interrelación de servicios. Bien, una vez que ya hemos explicado de manera general qué es un servicio, y ya hemos entendido específicamente a qué se refiere este tipo de producto, ya podemos entrar a definir lo que es el marketing de servicios. El marketing como tal, como ustedes saben y como hemos mencionado en el capítulo anterior, es una serie de actividades que permiten precisamente el potenciar y caracterizar un determinado producto con la finalidad de satisfacer una necesidad específica. ¿Cómo se aplica el marketing a los servicios? El marketing de servicios es una rama del marketing que se especializa en una categoría especial de productos que son los servicios, ¿no? Los cuales apuntan a satisfacer ciertas necesidades o deseos del mercado, como cualquier producto,
tales como educación, transporte, protección, asesoramiento, diversión, créditos, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, los servicios, como mencionábamos, son productos de carácter intangible, entonces el marketing de servicios está enfocado a potenciar este tipo de producto. Existe una clasificación especial o se menciona de manera específica el marketing de servicios, ya que al ser productos de carácter especial, por ser intangibles, no se puede manejar el marketing de la misma manera que manejamos cuando hablamos de productos de carácter tangible, es decir, de bienes, ¿no es cierto? Recordemos que en el caso de los bienes es mucho más sencillo promocionar un producto porque son percibidos de manera mucho más fácil por el cliente, ya que hacer un producto tangible, obviamente, es mucho más fácil llamar la atención del consumidor a estos productos por sus características físicas, ¿no? El tamaño, la forma, el color, el olor, etcétera, que nos permiten hacer un proceso de marketing mucho más sencillo. En cambio, en el caso de los servicios, es más complicado desarrollar el marketing, ya que son productos que no se perciben con facilidad o que no son percibidos de manera sensorial, y esto genera obviamente que sea mucho más difícil llegar al consumidor. Entonces el marketing de servicios va a tener características especiales que las vamos a ir desarrollando a lo largo del semestre. Bien, vamos a hablar de algunas características importantes del marketing de servicios. Un aspecto muy importante a considerar es que el marketing de servicios toma en cuenta las 4 características básicas que tienen los servicios para tomar decisiones relacionadas con su mix de marketing. Recordemos que el marketing mix o el mix de marketing habla de las 4 P's principales. Ahora hay muchas más, pero esas de manera general se mantienen como las bases centrales, ¿no es cierto? El producto, plaza, precio y promoción. Si bien se utilizan estas mismas herramientas o estas mismas bases del marketing para el marketing de servicios, hay que tomar en cuenta las características de los servicios para poder en cada uno de estos puntos identificar esas características y poder darle otro esquema al marketing como tal. Esas características son la intangibilidad, la inseparabilidad, la variabilidad y el carácter perecedero que tienen los servicios. ¿A qué se refiere esto? La intangibilidad, como ya habíamos mencionado, un producto de estas características, es decir, un servicio, es totalmente intangible, es decir, no se puede ver, no se puede sentir, no se puede palpar, por lo tanto, es intangible. La inseparabilidad, a diferencia de los bienes, que muchas veces un producto de carácter intangible puede ser separado, los servicios no es cierto, es decir, no se puede diferenciar las partes de un servicio o comercializarlo por partes, como se podría hacer, digamos, en el caso de un bien, lo cual hace también que el marketing sea mucho más específico, ya que se tiene que vender el producto de manera íntegra, ¿no? ¿A qué se refiere la variabilidad? Un producto tangible, un bien, hacer un producto físico no va a tener modificaciones en el tiempo, en su estructura general, ¿no es cierto? En cambio, un servicio sí puede ser variable, ¿no es cierto? Como mencionábamos en la clasificación, decíamos que existen servicios estandarizados y servicios personalizados, ¿no es cierto? Cuando hablamos de servicios personalizados, decimos que el mismo servicio puede tener variantes para satisfacer necesidades específicas del consumidor. Es decir, se pueden dar de maneras diferentes, ¿no? Por el ejemplo que dábamos del corte de cabello, por ejemplo. Si bien es un mismo servicio, un corte de cabello, va a tener variantes en función a lo que el consumidor desee para el tipo de corte de cabello que quiera. Entonces a eso se refiere la variabilidad, que es una característica de los servicios. Por último, la característica de ser perecedero, ¿no? El carácter perecedero que tiene un servicio. Un bien, si bien va a depreciarse con el tiempo y va a perder su valor obviamente fruto del desgaste físico que tiene, no va a cambiar, no va a desaparecer, mejor dicho, en el tiempo, ¿no es cierto? Es un producto que se mantiene al ser un producto físico, ¿no? Digamos, hablemos de un televisor.
el televisor puede perder sus características por el desgaste, ¿no es cierto? Poco a poco va a empezar a funcionar con más dificultad. Si hablamos de la tecnología que tiene, obviamente poco a poco va a quedar obsoleto, pero físicamente va a seguir existiendo, ¿no es cierto? En cambio, un servicio es perecedero. ¿Por qué? Porque solamente dura un tiempo limitado, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, un servicio de... cuando hacemos un viaje, digamos, ¿no es cierto? Al adquirir un boleto de avión, no estamos comprando el avión como tal, simplemente estamos pagando por el servicio de que nos transporten de una ciudad a otra o de un país a otro. Una vez que llegamos a nuestro destino, automáticamente ese servicio cumple su función y termina, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere el hecho de que son perecederos. Bien, habiendo ya explicado o mencionado las características de los servicios y cómo se aplica el marketing de servicios a este tipo de producto, es decir, a los servicios de manera general, vamos a hablar de algunos casos importantes que han tenido mucho éxito, tomando en cuenta que su servicio es fundamental. Recordemos que los servicios, como decíamos, tienen que ir más allá de pues solamente ofrecer un producto tangible al consumidor, ¿no? Es por eso que vamos a hablar de algunos casos de éxito en lo que es el marketing de servicios, que nos van a permitir entender mejor cuál es la esencia del marketing de servicios. Una de las empresas más exitosas por el tema de sus servicios y del marketing que le dan a su servicio es la empresa Starbucks Coffee. Es una empresa que, si bien no está en nuestro país, seguramente muchos de ustedes han debido escuchar de esta empresa, ¿no? Es una empresa que ofrece café, ¿no? Es una cafetería básicamente, pero el principal producto que ellos tienen no es el café como tal, sino el servicio que ofrecen a sus clientes. Más que la venta de café como un producto, Starbucks lo entiende y lo procesa como una experiencia del cliente. Estas empresas se han caracterizado, si ustedes buscan en internet información sobre lo que es Starbucks, van a poder ver que pues es una empresa que en las cafeterías que tienen en diferentes partes del mundo, pues tienen una atención muy minuciosa hacia el cliente, ¿no es cierto? La característica principal es que cuando una persona entra a una cafetería Starbucks, se siente como en su casa, ¿no es cierto? Es un lugar donde uno puede relajarse, además de tomar un café, pues obviamente tiene varias opciones en las que puedes leer una revista, un periódico, puedes escuchar música, puedes simplemente sentarte y conversar con otra persona, es decir, el servicio en general va mucho más allá del producto como tal. Ellos han enfocado mucho el tema de que lo que ellos venden es precisamente un momento de relajación para el cliente. Ese es su eslogan, digamos, ¿no? Como dice ahí, esta franquicia se compromete a ofrecer relax, un ambiente agradable, un momento ameno en compañía del producto final, que es el café, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la empresa se ha enfocado más en vender el servicio que el producto como tal. Entonces, la mayor parte de la gente va no a adquirir un café, sino a pasar un momento agradable. A eso se refiere. Otra empresa o otra marca con la que podemos dar un ejemplo claro de lo que es marketing de servicios es la empresa Disney. Como ustedes saben, esta empresa pues tiene una infinidad de productos, tiene parques temáticos, tiene programas de televisión, canales de televisión en general, películas, y bueno, un sinfín de actividades, así como también productos de carácter tangible, ¿no es cierto? Pero sin embargo, la característica esencial de Disney es las emociones, ¿no? Vamos a la pregunta, como dice ahí, ¿qué piensas al escuchar la palabra Disney? Entonces, efectivamente, cuando uno piensa en Disney, pues genera sentimientos, ¿no es cierto? Sentimientos de euforia, alegría, emoción, etcétera, que es lo que trata de transmitir precisamente esta empresa, ¿no? Lo que vende Disney es alegría, básicamente,
¿no? Y esa es su característica principal. Entonces, esa es una manera en la que enfocamos el servicio y el marketing de servicios como tal, ¿no? Es muy importante entender que cuando nosotros ofrecemos un servicio, tenemos que darle a las personas emociones que les permitan, sentir o empatizar con el servicio que estamos ofreciendo, ¿no? A diferencia de los productos tangibles, vuelvo a reiterar, en los cuales nosotros podemos vender una imagen, podemos vender la apariencia del producto, ¿no es cierto? Los beneficios que este producto puede tener en la vida de una persona, pues en el caso de un servicio, nosotros tenemos que vender ideas, tenemos que vender emociones, tenemos que vender sensaciones, que es precisamente lo que hace atractivo a un servicio, ¿no es cierto? Para poderte diferenciar de la competencia, en el caso de los servicios, tenemos que ofrecer un servicio que sea mucho más agradable a las emociones de las personas. Entonces, con estos dos ejemplos podemos ver claramente la diferencia del marketing en un producto tangible o en un bien en relación a lo que es el marketing en los servicios, que son productos de carácter intangible. Más adelante, en los siguientes capítulos, vamos a ver características específicas de cómo manejar el marketing en los servicios. Bien, con esto hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.